vamos a manejar un tema de un caso que también queda ahí en los archivos, en los anales ufológicos, que es el caso de un joven, que entonces tenía 20 años de edad, de nombre Frederick Valentich, un estudiante de aviación. ¿Sabe de dónde? De Australia. Total, el asunto es que, así se llama el programa que vamos a empezar a compartir con ustedes, es el caso de Frederick Valentich, el piloto que nunca regresó. Así que vamos dándole paso al primero. Este es Frederick Valentich, el muchacho que, por así decirlo, el piloto que no regresó. Y resulta que precisamente ahí vamos a encontrar de que en aquellas lejanas épocas, estamos hablando de 1978, el día 21 de octubre de ese año que estoy mencionando, él se levantó del aeropuerto de Melbourne, iba hacia la isla King, al sur de lo que era este continente australiano, pero parece ser que él tuvo un encuentro allá arriba con algo muy raro. Entonces resulta que esta situación lo llevó de alguna manera a pensar, él desde muy joven a veces había sido, pues digamos, fascinado con ese asunto de la aeronáutica, pero él definitivamente, pues en este lugar de Australia, como estamos viendo ahorita, en lo que es el estrecho de Bass, allá en Australia, pues él se levantaba con su avioneta Cessna de matrícula Victor Hotel Delta Julieta Sierra, y resulta que en ese buen momento pues él se levantó pues para hacer sus horas de vuelo, hacer sus prácticas, ¿verdad? Como cualquier persona. Esa era la ruta que tenía que llevar Frederick, llegar hasta la costa y dirigirse al sur, como decíamos, a esta isla que está exactamente hacia abajo, hacia el sur de lo que es el continente australiano. Bueno, para el caso que nos ocupa, él estaba volando con toda tranquilidad. Eran las 7:05 de la tarde en aquel lugar austral de lo que es nuestro planeta, cuando él empezó a sentir la presencia de algo que no tenía que estar ahí. Era un objeto raro, un objeto volador no identificado. Él decía, es un objeto largo, y lo encontró, o se encontró con él a eso de los 1500 metros de altura, 1,5 kilómetros. Y resulta que los controladores pues empezaron, ¿qué estás diciendo? Pues que tengo aquí arriba un objeto no del Delta Sierra Julieta, DSJ, y estaba exactamente arriba de lo que era su aeronave. Total, que para el caso que nos ocupa, pues él empezó a reportar esto, iba a bordo de su monomotor Cessna 182, y resulta que él empezó a decir que ahí había. Total, y tuvo empezar a tener problemas de control de lo que era su avioneta, también de lo que era la comunicación con la torre de control exactamente allá de Melbourne, allá en Australia. Y resulta que de momento oyó una serie de sonidos raros, una serie de sonidos, como diré, metálicos, como si fueran dos piezas de metal que se estaban de alguna manera frotando. Había una nave alargada de luces arriba de la avioneta de Valentich, y resulta que pues él lo estaba radiando, lo estaba manifestando exactamente a lo que eran las personas que le estaban oyendo allá en lo que era el lugar donde había despegado momentos antes. Así que ellos estuvieron checando el dato, no habían percibido nada en el radar. Esto se nos hace muy interesante, pero él manifestó que tenía una luz verde, que era una especie de nave grandísima, que estaba por encima de unos 300 metros, y dice, enfáticamente dijo, no es un avión. La torre de control de Melbourne pues explicó algún tipo de explicación un poquito adicional del señor joven piloto Frederick Valentich, y total que para el caso que nos está ocupando en esta oportunidad, pues no se supo de bien a bien qué es lo que había sucedido. El punto está de que, insistimos, estaban todos muy al pendiente de lo que decía Frederick Valentich, y estamos hablando otra vez de nuevamente el caso, o de un caso, de un estudiante de aviación solitario que llega uno de estos preciosos objetos voladores no identificados y empieza a pasarlo a tener una serie de, ¿qué será?, de ponerlo en un terrible predicamento. Este fue un caso muy importante. Inmediatamente las autoridades australianas pues pusieron en lo que era un protocolo de lo que ya sabían que había ovnis. Fueron a buscar helicópteros porque resulta que ya no se supo nada de él. Se había pensado de alguna manera que a lo mejor había caído o algo así, pero ¿saben qué? Aquí una cosa fascinante, personas que estaban en el litoral sur de Australia tomaron la foto, una de las fotos de Frederick Valentich. Fíjense, esto es fascinante, una prueba de que sí estaba ahí, se pudo verificar a través de lo que eran diferentes, y un señor, fíjese, un fotógrafo, pues que estaba tomando, ahora sí, la puesta del sol allá en Australia, tomó una foto muy interesante que ahorita vamos a esta cosa negra que está a la derecha, ¿qué es? Nunca se supo de bien a bien qué era, pero lo que sí se sabe es que correspondió, ahí está otra vez, coincidió
con el momento en que estaba siendo asediado por este objeto volador no identificado, el joven piloto Valentich. Y pues si pensamos en lo que puede ser relaciones, las coincidencias, yo no sé, pues, se manejó también de que la avioneta que había llevado al aire Valentich, que no había tenido un correcto mantenimiento, nada de eso, la avioneta estaba perfectamente bien. Obviamente son para chicos que están aprendiendo a ser pilotos, chicos estudiantes de aeronáutica, por ahí no iba el asunto. Entonces, en definitiva, pues podemos pensar de que este muchacho, estudiante ejemplar, no tenía vicios, no fumaba, no consumía bebidas alcohólicas, pues estaba definitivamente pues siendo víctima, yo diría, de una broma, como decía un ufólogo de Estados Unidos, John Keel, de los bromistas cósmicos, óiganse, tripulantes ovni. Total que esta avioneta ya había servido y para lo que era la instrucción aeronáutica de varios pilotos, y en este caso Frederick ya la había piloteado, no había tenido en absoluto ningún problema. Él tiene que hacer un vuelo, insisto, por el estrecho de Bass, allá cerca de Melbourne. Iba a ir y regresar, y solamente era su gran problema ese día en lo que puede ser su tarea, si se me permite decirlo así, su tarea aeronáutica para ese día. Pero ahí apareció una extraña nave que, según el relato y descripción de viva voz del señor joven piloto Frederick Valentich, pues no sabía que estaba ahí. Se ha sospechado porque el piloto no regresó, es decir, desapareció, que fue literalmente abducido con toda aeronave, es decir, agarraron esta avionetita Cessna y ¿saben qué? Vámonos, se lo llevaron a este muchacho. Hubieron expediciones para checar si había algún tipo de, ahí iba tenemos otra avioneta que iba exactamente haciendo la misma ruta de Frederick. No hubo ningún tipo de rastros de lo que era exactamente la descripción en el acta, es que había desaparecido. Este es el papá Guido Valentich, mostrando la fotografía de su hijo, que él en muchas ocasiones fue entrevistado. Y él dijo categóricamente: yo pienso que mi hijo Frederick Valentich está vivo, no sé dónde esté. Esto es parte de la prensa, de las fotografías que fueron difundidas en los diferentes diarios, tanto de Australia como del mundo. Y pues el punto está de que otra vez una avioneta de estas Cessna, que tienen el ala alta, como usted podrá observar, pues se supone que a lo mejor se acercó un ovni, a lo mejor no de esas características como en esta ilustración está mostrando, pero sí de que al menos tenía 350 metros de largo. Aquí está el misterio de los ovnis del joven piloto Valentich. Y total, él dice que todos oyeron como el avión se desvaneció después de oír un sonido metálico. Todo entender que no nada más Frederick Valentich tuvo esta situación. Si este es el caso del piloto australiano que no regresó, esta es la avioneta Victor Hotel, o cosas que luego empezaron a manejarse en la prensa, pero lo que sí sabemos es que este era el punto que tenía que simplemente a la isla King, a la isla Rey, al sur de este estrecho que se encuentra ahí, el estrecho Bass, que se encuentra ahí en Australia, muy cerca de la isla de Tasmania, pero no iba a llegar a la isla de Tasmania. Y entonces este muchacho pues simplemente empezó a relatar, recordemos en lo que era la definición de este caso, lo que vivían. Pero ¿saben qué? Ya hemos manejado otra situación que hemos compartido aquí con ustedes en lo que es Enigmas. Los ovnis y los pilotos solitarios. Vamos checando el dato. Primero, el 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold dio la voz de alarma para decirnos simple y llanamente: fíjense que hay unos objetos que se ven aquí por el Monte Rainier, y él fue el que de alguna manera tuvo el honor de bautizar estos objetos con el término muy interesante de platillos voladores, luego conocidos como ovnis, objetos voladores no identificados. Pero para el caso que nos ocupa, él fue lo que vio ya en el Monte Rainier, en el estado de Washington, muy cerca de lo que es el país de Canadá, y él iba en su avioneta. Él vendía equipo para extinguidores y apagar fuegos, y él asegura haber visto estos 9 objetos cerca de esta montaña tan interesante que está allá en Estados Unidos. Diferentes perspectivas, diferentes, por así decirlo, concepciones artísticas de lo que él vio en su momento, y que, insisto, sirvió como arranque de la investigación sistemática de los ovnis. Este 24 de junio de 1947 está Kenneth Arnold junto con su avioneta viendo hacia el espacio a ver si podría volver a ver otros ovnis. Aquí está su avioneta, que era de color rojo, que utilizaba en sus desplazamientos profesionales, por así decirlo. Él era un piloto normal, tenía contacto con personas que también eran colegas de él de diferentes tipos de aerolíneas, y él mencionó pues que estos objetos tenían
entre 13 y 15 metros de largo, se desplazaban a la fantástica velocidad de 2.000 kilómetros por hora. Pero si saltamos en la historia, nos vamos aquí a México, al 3 de mayo de 1975, vamos a encontrar ahora otro piloto solitario, que es el capitán piloto aviador Carlos Antonio de los Santos Montiel, que viniendo de un viaje de Lázaro Cárdenas en Michoacán, pasó por la laguna de Tequisquitengo, y cuando se estaba exactamente en la vertical, exactamente arriba de esta laguna, se han acercado 3 sendos ovnis. Uno se colocó en la parte izquierda de su avioneta, en el ala izquierda, otro en el ala derecha, y lo más interesante, amigos de Enigmas, parece otro piloto solitario. Un tercer objeto pues se dirigió a la nave. Él pensaba que se iba a estrellar en el parabrisas de su avioneta, y en este caso era una avioneta Piper Azteca, y no, este tercer ovni pues fue a pegarse, literalmente a pegarse, y hasta sintió el golpe y hasta zarandeó, como decimos en México, lo que era la aeronave, en lo que era la parte inferior. Todo esto significó de que se dio cuenta que no tenía posibilidad de mover la avioneta, no podía, esta es otra interesante concepción artística, no podía hacer el banqueo, no podía mover las alas, no podía sacar tampoco el tren de aterrizaje que estaba en la parte inferior como debe de ser, y es cuando en su momento hizo un llamado de alerta de Mayday hacia lo que era la Ciudad de México. Todo el mundo sabe lo que sucedió y fue una situación de veras importante. Esta es otra de las disposiciones en este dibujo que tuvo exactamente esos 3 ovnis que se pegaron exactamente ahí a esta avioneta. Este es un interesante dibujo hecho, por así decirlo, del puño y letra del capitán de los Santos, en donde estas eran las características del objeto. Era alargado, tenía un tipo de cabina o mica de color negro y arriba una antena. Esto es lo que se me hizo más interesante, lo que él llegó a describir, el amigo piloto, y sobre todo ponerse a pensar que esto ocurrió otra vez en lo que era una situación de un piloto solitario. Aquí él, ya utilizando unas maquetas que mandó a hacer es profesor para esto, pues está explicando en una de las múltiples entrevistas que se le hicieron, pues cómo era la situación en cuanto al tamaño del objeto, esta no hacía escala, cómo se acercaron a su Piper Azteca, tanto el primer ovni que se acercó por la parte izquierda, el segundo hacia el ala derecha, y el tercero, el más interesante, diría yo, interesante porque ahora sí causó que se diera cuenta de que no podía sacarle el tren de aterrizaje y dio problema, ¿verdad? ¿Cómo iba a aterrizar cuando llegara a su destino? En este caso, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Siendo esta la situación, pues aquí estamos nuevamente haciendo remembranza para efecto darnos cuenta de la diversidad de cómo realmente sucede con estos pilotos. En el caso de Kenneth Arnold, el de 1947, pues el piloto pudo aterrizar y la platicó, como en este caso Carlos Antonio, pero en el caso básico que hoy estamos manejando, nuevo para todos los amigos de Enigmas, pues Frederick Valentich definitivamente pues desapareció. Este es otro caso interesante, ocurrió un año después del de Carlos Antonio de Santos Montiel. Este es el muchacho piloto aviador como Frederick Valentich. Rafael Pacheco Pérez se levantó de la Ciudad de México para hacer una serie de toques y despegues en Chimalhuacán. Se queda medio dormido y ¿qué creen? Aparece en la bahía de Acapulco. Este es Rafael Pacheco Pérez como estaba en su momento en junio de 1976. No sabe cómo llegó ahí, y ya que estuvo abajo, le dijeron, ¿sabes qué? Lo que sucede es que tú diste un mensaje de una civilización extraterrestre que te utilizó como micrófono. Oiga esto con mucho cuidado. Él utilizaba una voz un tanto, digamos, acartonada, un tanto, digamos, como robótica, y él de esto no recuerda absolutamente nada. Gracias, afortunadamente, pues él pudo terminar bien su carrera, todavía era estudiante de aviación y no tuvo ninguna circunstancia adicional, pero eso también quedó consignado, este caso de otra vez de los pilotos solitarios, que este muchacho, imagínense, iba a Chimalhuacán, tenía enfrente a lo que eran los volcanes Popo y Elista y aparece en la bahía exactamente de Acapulco. Y regresando al caso que estamos platicando, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, Frederick Valentich, y esta es la fotografía que tomó este fotógrafo profesional de esta cosa negra rara que estaba también yendo hacia la isla donde se dirigía Frederick Valentich, pues encontramos de que hay ese tipo de casos que a nosotros nos llama mucho la atención,
Porque ¿dónde se ven los ovnis? En el cielo. ¿Quién trabaja en el cielo? Pilotos, copilotos, aeromosas, hasta usted y yo cuando volamos tenemos la oportunidad de observar uno de estos interesantes fenómenos, pero para el caso que nos ocupa, tenemos que entender de que siempre cuando tengamos oportunidad de viajar en un avión, ya sea por razones de turismo, de placer o de negocios, pues hay que estar muy al pendiente. Estamos preparando un interesante programa de personas que nos han mandado materiales que cuando están viajando toman la clásica fotografía a través de la ventanilla, clásico turista, y ahora con todas las herramientas que tenemos, con cámaras digitales, como también como celulares, ven la fotografía y cuando la ven ampliada en su computadora, ¡oh sorpresa!, ahí aparece algo que no tenía que estar ahí, que son luces, a veces son brillantes, a veces son oscuras, objetos que no tienen que estar ahí y que se aproximan a lo que son las alas y las turbinas de estos aviones, dependiendo del lugar que le toque en suerte al pasajero utilizar en su viaje. Pero, insisto, de todos los casos que hemos podido conocer y que hemos compartido con ustedes, este se nos hace el más dramático, porque aquí no fue un susto, no fue paralizar una avioneta, no fue ver a los ovnis, no es hipnotizar, por así decirlo, a un piloto para que sin tener conciencia de lo que decía haber emitido un mensaje extraterrestre. No, en este caso se acercó este ovni presumiblemente estaba a una altura de 1 kilómetro y un poquito más, 1,5 kilómetros. El ovni era alargado, de 350 metros exactamente de longitud, tenía varias luces y después de oír un tipo de sonido muy chillante, metálico, el avión del señor estudiante Frederick Valentich pues definitivamente desapareció. Vamos a pensar en esto. Entonces, para el caso que nos ocupa, este tipo de casos tiene alta extrañeza. Obviamente podemos pensar de que siempre se ha tenido este cuidado de poder manejar las evidencias diferentes que se tengan con todas estas evidencias fotográficas, evidencias en video. Pues será tratar de volver a manejar lo que en su momento vio Frederick Valentich, pero sí estamos seguros que el día 21 de octubre de ese año 1978, algo sucedió extraño allá al sur de Australia, allá exactamente en el estrecho de Bass, y que exactamente donde está la ciudad de Melbourne, donde estaba esta escuela de este muchacho, pues se reportó que la desaparición de este piloto era no determinada, las causas eran totalmente ignoradas, y para el caso que nos ocupa, pues quedó perdido Frederick Valentich, no se encontró su cadáver, no se encontraron vestigios de lo que era su aeronave, en este caso su avioneta Cessna, pero su papá que está ahorita aquí en pantalla, Guido Valentich, él dijo reiteradas veces, dice: mi hijo no ha fallecido, yo sé que está en otro lugar y podemos pensar mejor que una civilización ajena a la Tierra se lo llevó con toda esa avioneta. Esto puede ser, bueno, cuántos casos de abducción usted y yo conocemos, pero también cuántos casos de abducción en donde personas que fueron llevadas a bordo de un ovni, que a lo mejor no regresaron, no sabemos. Así que son de los casos que a lo mejor se guardan en ese cajón tan importante de la ufología, como puede ser desaparecidos sin ton ni son. ¿Quiere usted anunciarse con nosotros? Claro que sí, se puede comunicar a través de nuestro correo electrónico fjtelles@yahoo.com, nuestro Twitter también a sus órdenes, @fjtelles, para que publicite y anuncie lo que usted tenga bien hacer. ¿Dónde? A través de este canal de su amigo y servidor. Muchas gracias, soy Fernando J. Telles, que como siempre le indica y le pide que tenga usted un excelente día.